de lo que yo podía estar seguro que era luz. Una vez más, una voz audible me volvió a decir que tenía que dejar lo que yo estaba haciendo, que yo el camino que había tomado era un camino que no era bueno y que no iba a encontrar nada y que su final era de muerte. Me levanté, me fui a mi casa pensando que nada había pasado. Al otro día fue el cumpleaños de mi mamá y yo esa noche sentí que no tenía que salir de mi casa. Sentí que yo tenía que quedarme, que no tenía que salir, que no tenía que hacer nada y algo me decía que no tenía que salir. Sin embargo, me fui a una esquina, terminé de trabajar, me fui a una esquina, me puse a tomar, recuerdo que me puse a tomar una levité y pasó un amigo, un conocido. Che, vamos a hacer esto. No, no quiero. Dale, que vamos, le vamos a bailar. Y no quería. Realmente en mi corazón no estaba la decisión de salir. Sin embargo, me comí una pastilla, empecé a tomar pastillas, empecé a drogarme, empecé a tomar alcohol y cuando me quise acordar estaba en un baile. Cuando salí, subí a un colectivo, robé todo el colectivo, me lo llevé con toda la gente, los pasajeros, hice un montón de otras cosas más malas y lo que encontré fue la cárcel. Me encontré detenido, me encontré con que lo primero que vi cuando abrieron la puerta del calabozo fue el rostro de mi madre llorando. Y desde ese momento el Señor preparó el proceso que yo tuve que pasar. Aún estando en la cárcel, me seguía drogando, porque en la cárcel también se puede conseguir droga. Y creo que esa era una de las cosas que estaban arraigadas en mi corazón más fuerte. En el proceso de estar en la cárcel pasé por diversas situaciones con las que me encontré, con las que tuve que tomar decisiones. Pero llegó el momento en donde el Señor se presentó una vez más a mi vida. Yo salí de traslado de una unidad y me encontré en la unidad 24 de Varela, en un calabozo de castigado, donde estaba solo, en una situación fea, en un lugar feo. Y el Señor tuvo misericordia en mi vida. El Señor tuvo amor. El Señor se fijó en mí cuando quizás nadie daba nada por mí, cuando quizás nadie daba nada por nosotros. El Señor una vez más tuvo misericordia ese día, esa noche, y me habló. El Señor se presentó a mi vida pidiéndome que yo perdone a mi papá. Yo me peleé a los 16 años con mi papá y de mi boca yo le había confesado con su rostro que no lo iba a ver hasta que él esté muerto. Y fue así. Cuando él falleció fue la única vez que fui porque mi hermana quería que la acompañe. Y no me había dado cuenta hasta ese momento que lo que uno dice tiene poder, que lo que uno confiesa con fe se cumple. Entonces, al tener yo tanto rencor en contra de mi papá, el Señor vino a mí a romper con esa estructura, a romper con ese poder. Y ¿sabe que cuando me pasó que el Señor me hizo sentir que tenía que pedirle perdón a mi papá, pues yo podía ver el rostro en el aire de mi papá, sonriendo. Y en ese momento de mi boca salió, perdón papá. Y caí arrodillado en ese calabozo, llorando como un bebé, desconsolado, y no entendía lo que me pasaba, porque yo había escuchado de un Jesús, había escuchado de un Dios, había escuchado de uno que había muerto por mí, pero yo nunca le había creído. Lo había rechazado un montón de veces, en plazas, en esquinas donde vino gente a hablarme, lo rechacé un montón de veces. Pero ese día, esa noche, Él se presentó y golpeó la puerta de mi corazón. Y me dijo, no tenés que perdonar. Desde ese día entendí que Dios tenía un propósito conmigo. Y gracias a gente con la que me rodeé, pude empezar a romper con esas raíces, a romper
con esos vicios que tenía. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que me pasaba cuando renuncié a la droga, la primera vez que me invitaron en la cárcel, que me dijeron, vamos a fumar. No, le dije. Y me di la vuelta y me fui. A veces tenemos que ser sabios de no quedarnos en el lugar donde nos invitan cosas que no son de Dios, que no son buenas para nosotros. Pero sabes que cuando salí, me fui del patio y me fui a mi celda, mi cuerpo empezó a reaccionar de una forma que yo no lo controlaba. Y empecé a vomitar. La segunda vez que me volvieron a convidar droga en la cárcel, le dije fácilmente, y yo ya me sentía fuerte y le dije, no, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Hasta que en la tercera vez me di cuenta que yo había roto con esa raíz, la había cortado. Y ya ese árbol de adicción, ese árbol de condenación para mi vida se había terminado. En ese momento entendí que había venido la libertad de Dios a mi vida. Y Dios empezó a trabajar conmigo, me empezó a levantar como en limpieza del lugar, me empezó a levantar como colaborador, después fui su líder general, hasta que llegué a ser el pastor del pabellón. Donde en ese lugar se hacía la voluntad de Dios. Y saben que le comparto que no en la cárcel se hace la voluntad de Dios, pero también se hacen las cosas malas. Hay siervos, hay personas que hablan de Dios y que después, cuando largan el micrófono, hacen cosas malas. Como también acá en la calle. También en lugares hay gente que te habla muy bonito, que te habla muy lindo, pero muchas veces también toma malas decisiones después, a la hora de no tener el micrófono en la mano. Yo le doy gracias a Dios porque Él me enseñó que tengo que cuidar de mí mismo. Y hoy yo, en esta noche, te invito a que vos también te cuides de vos mismo. No solo te cuides del de al lado, del de enfrente, del de atrás y del otro costado, sino que te cuides de vos mismo. La palabra nos enseña que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, como joven hoy, yo te invito a que cada vez que vos veas a alguien en una esquina que se está drogando, quizás si no tenés el ánimo o la valentía de acercarte y de predicarle, de que tomes un momento, cierres tus ojos y le digas, Señor, yo te entrego a esa persona para tu voluntad. Que cuando vos tengas un familiar que esté pasando por esa situación y quizás muchas veces le quisiste hablar y esa persona te rechazó, no le hables más, pero seguí orando, seguí entregándose el nombre de esa persona, seguí entregándose al Señor, seguí clamando por Él, seguí pidiendo por Él, porque es el Señor el que hace la obra. A veces nosotros, por amor, por cariño, queremos que el que está al lado nuestro crezca, se levante y deje todo lo malo. Pero el Señor es personal. El Señor trabaja con nosotros de diferentes formas. Así que era compartirle eso. Así yo me gozaba estando ahí atrás de viendo cómo ustedes alaban al Señor. Yo no tuve el privilegio de poder en la juventud estar así como están ustedes, porque me hubiese ahorrado un montón de problemas, un montón de situaciones malas que viví. Y los bendigo, espero que sigan adelante y que, como decíamos, cada adicción, cada cosa que estén pasando, su ser querido, su familiar, que puedan ayudarlo, una vez hablando y después orando. Que la oración es la que rompe con todas las cadenas. Amén. Amén. A nuestro amigo Marco viene la roca.